Preocupación por partida doble en Alemania. En Berlín se rompe la coalición de gobierno el mismo día en que a la Casa Blanca regresa un hombre que muchos consideran defensor del sueño americano. Otros, sobre todo en Europa aquí, viven su vuelta con gran escepticismo y temor. Donald Trump, el republicano que ha marcado una era en la política de Estados Unidos, es el primer exmandatario que enfrenta condenas legales y aún así gana una elección presidencial. Trump llega con una agenda radical, promete a los estadounidenses una nueva época dorada con su viejo lema de America First. Mientras tanto, Alemania se prepara para elecciones anticipadas. Estados Unidos tiene un nuevo presidente, Trump, mientras Berlín vive un vacío de poder. Por eso en A Fondo nos preguntamos, ¿vuelve Trump? ¿Cheque en blanco para el presidente? Les doy la bienvenida a Fondo, hoy con 4 invitados. Paso a presentarlos. Diana Luna es asesora política para la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, internacionalista y experta en procesos políticos en América Latina y Estados Unidos. Jennifer Wilton es redactora jefa del diario Die Welt, además de periodista, es hispanista e historiadora. Burkhard Bierke, periodista alemán de la radio pública Deutschlandradio, experto en política europea y relaciones internacionales, ha sido corresponsal en Estados Unidos. Ivo Hernández nos acompaña desde Pensilvania, desde Estados Unidos. Ha sido profesor de la Universidad de Münster, aquí en Alemania, y ahora se encuentra radicado en Estados Unidos. Es politólogo especializado en relaciones entre Europa y las Américas. Bienvenido, Ivo. Bienvenidos a los 3, bienvenidos a ustedes. Y ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales y participar en este programa a través de las mismas. Leemos los comentarios durante y después del programa. Ahora sí me gustaría empezar con los 2 alemanes en la ronda, sencillamente con una idea. ¿Qué es lo primero que se les pasó por la cabeza cuando vieron tan rápidamente que Trump había ganado las elecciones? Una idea. Como en la época de Clinton, it's the economy, stupid. O sea, es la economía. Yo creo que la gente votó con la cartera. La cartera está vacía frente a la inflación y dieron la culpa al gobierno de Biden, y Harris es el legado también de Biden en cierta manera. No se supo distinguir, proponer cosas diferentes, y además no alcanzó la clase obrera. Y Trump lo hizo muy claramente. Es una diferencia si Kamala dice yo trabajé en McDonald's y Donald Trump va y sirve la papa frita. Ajá, también un tema de, al final, de ser un buen showman. ¿Es the economy stupid, Jennifer? Pues los primeros minutos era sorpresa, sí. Porque es que aunque estuvimos preparados de que puede pasar cualquier cosa, todavía pensemos que Harris podía tener un poco de éxito más. Y es que yo creo que las últimas semanas e incluso meses lo más dominante era incertidumbre en cuanto a quién va a ganar, pero también cómo va a ganar. Y que Trump fue un ganador tan claro, eso sí que todavía para nosotros fue una sorpresa. Sigue siendo una sorpresa. Aunque hay varias razones, claro. ¿Y cómo lo ve? Enseguida pasamos a las razones. ¿Y cómo lo ve la mexicana que vive en Europa en esta ronda? Yo sí lo veía venir, nunca pensé que lograría el carro completo que llegó, y creo que en Europa sí ha habido una gran tendencia de desgarrarse las ropas, y creo que hay que ser más pragmáticos y ver que con Trump se puede trabajar. De hecho, México, Andrés Manuel López Obrador, siendo de espectros políticos muy diferentes, lograron trabajar bien y llevar la relación bilateral. Así que yo creo que más de las sorpresas y el desgarre, creo que hay oportunidades, aunque claro, el discurso va a ser muy agresivo. Luego vemos esas oportunidades con América Latina, nos vamos directamente a Estados Unidos y ya vamos directamente a la cuestión. Ivo, estás en Pensilvania, que es uno de los estados claves, junto con Michigan y Wisconsin, que han ido al final para Trump, para sorpresa de muchos, porque fueron para Biden hace 4 años. Te pido dos ideas concisas. Por un lado, las clases bajas, la clase obrera, lo estamos escuchando, le dio la espalda a los demócratas. Quizás era algo inesperado. ¿Por qué no logró convencerlos o cautivarlos Kamala Harris? Bueno, no tuvieron mensaje, hicieron una candidata entre gallos y medianoche, no hubo un proceso de digestión, no hubo primarias, se saltaron todas las formas. Además de ello, esta elección fue definida claramente entre ciudad
y campo, ciudad y la gente más humilde. Si usted lo ve, incluso los circuitos que ganaron los demócratas, que barrieron, es decir, California, donde ellos son duros, Nuevo México, cuando usted ve la data, las ciudades dicen una cosa, el campo dice otra cosa. El discurso demócrata tiene que ser reformulado completamente porque el varapalo es mucho más de lo que se ve a simple vista. En la zona rural, sin duda, Trump ha ganado de sobra, pero Trump es un multimillonario con aura de antisistema. Se ganan votos finalmente, y lo vemos también en elecciones europeas, abramos el foco, con demagogia populista, Ivo. Bueno, en el caso de él no fue tanto demagogia, sino sintonizar los grandes problemas. Burkhardt puso sobre la mesa el tema económico. Es un gran tema porque está asociado con la guerra con Ucrania, que aquí se está viendo como una erogación masiva y se critica que Europa no está poniendo la parte que tiene que ver. De hecho, mucho de la crisis alemana se asocia con que los europeos no están poniendo plata y ahora les toca ponerla. Entonces, así lo ven internamente. O sea, hay que parar esa guerra porque no podemos más. Entonces, la situación está tensa y es simplemente captar esos temas. La inmigración ilegal, captar la guerra con Ucrania y captar el tema de la inflación. La candidata Harris se basó aborto y racismo. Esos temas son importantes, pero no definitivos. Es decir, la agenda de Trump fue definitiva. Pues algo que está claro es que Donald Trump es una figura de culto, un showman. Para sus seguidores es el redentor que ha venido a salvar su país. Y él también lo cree así. Creo que este ha sido el mayor movimiento político de todos los tiempos. Nunca hubo nada parecido en este país y quizás en ningún otro. Y ahora cobrará una importancia incluso mayor porque vamos a ayudar a nuestro país a sanar, a ayudar a nuestro país a sanar. Mucha gente me ha dicho que Dios me conservó la vida por una razón, y esa razón era salvar a nuestro país y devolverle la grandeza a América. Bocat, ¿realmente hará nuevamente grande el país o, como dicen muchos analistas, se avecina una recesión, se lleva adelante todas esas medidas anunciadas como el cierre de fronteras, esa guerra comercial, etcétera, etcétera? Yo diría que hay que mirar a corto plazo los aranceles que anunció, o sea, en la campaña, si las va a realizar es otra cosa, pero 20% de aranceles, sobre todo los productos de China y de pronto sobre los productos de Europa, eso encarece también la vida para la gente, pero puede estimular la economía americana, porque tiene que salir de algún lado, es la producción nacional. Entonces, a corto plazo de pronto estimula la economía, pero a largo plazo, después de su mandato, de pronto la economía va a caer. Eso es mi pronóstico. Entonces, pero nosotros nos tenemos, como decimos en alemán, vestirnos caliente para lo que viene ahora, en un enfrentamiento, un lenguaje muy duro. Sí. Pero si hay que ganar, si hay que ver algo positivo de su elección, es que él ganó y pacíficamente se va a hacer la transición, no como la vez pasada, donde él negó constantemente que perdió. Sí, bueno, ahora claramente como él es el ganador, no hay problema. Si Kamala Harris ha dicho que va a facilitar, ¿no?, esa transición. Antes de entrar en este tema económico y migratorio, sí que quiero analizar un poco más la sorpresa de estas elecciones y analizar el voto femenino con las dos mujeres que están en esta ronda, porque Trump ganó contra Hillary Clinton, es decir, contra una mujer, y ahora contra Kamala Harris. Harris recibió el respaldo, eso sí está claro, del voto femenino, con un 53% de las mujeres la han votado a ella, frente a un 36% de los hombres, y en el caso de Trump es justamente al revés, lo votaron un 53% de hombres y solo un 37% de mujeres. Pero lo votaron, y esta es la pregunta, pese a sus comentarios claramente misóginos, los insultos que profirió contra el género, contra sencillamente la condición de ser mujer. ¿Se ganan votos ahora mismo con la misoginia? Sí, yo creo que ahora sí. Yo creo que estamos en un punto en muchas sociedades donde sí que eso es posible. Y creo que la diferencia entre el voto masculino y femenino en Estados Unidos en estas elecciones ha sido mayor que muchas otras diferencias que conocemos del nivel social, por ejemplo, de la edad. Pues de repente, otra vez, mujeres y hombres es un tema tan importante para el voto. Donde se cree que se ha avanzado tanto en estas sociedades y sin embargo vemos que es una sociedad muy conservadora.
en donde se ha hablado, esos patrones... por ejemplo, mucho sobre los podcasts que ha visitado Trump antes de las elecciones, que son así, estos podcasts masculinos que celebran la masculinidad, que se ven, bueno, que se enfrentan directamente con feministas o lo que ellos llaman feministas. Así que todavía para mí es muy difícil entender que este tema está ahí de nuevo. Y es un factor tan importante. Y yo creo que lo vemos en todos los lados. O sea, otros populistas también juegan con eso de ponerse siempre en confrontación con los así llamados feministas o con contra mujeres. el lenguaje inclusivo, etc. ¿Cómo lo ves tú, Diana? ¿Ha tocado esa vena machista cuando dice, por ejemplo, se reía claramente de Kamala Harris durante la campaña electoral y planteaba ese tipo de situaciones como qué va a decirle Kamala Harris a un Vladimir Putin o a un Xi Jinping? Ella sentada a la mesa con uno de esos autócratas, yo sí, pero ella no. Es decir, ha jugado claramente con esa, y ha apelado al conservadurismo machista de una gran parte de la sociedad. Claro que él ha usado este tipo de tácticas, sobre todo el verse como el hombre fuerte de la película, pero yo no creo que esto sea decisivo, porque dentro de las mujeres, 1 de 4 mujeres que votó por Trump está a favor del aborto legal. Entonces significa que muchos temas del feminismo al final no fueron contundentes a la hora de votar. Tú tocas el tema de las mujeres, yo me iría más al tema de los latinos, porque también ha dicho siempre entre las minorías, los latinos siempre son por automático los votantes demócratas, y no es así, la historia es mucho más complicada. Los latinos en este caso tienen una relación, les importan mucho los valores pro familia, pro vida. La economía es muy importante para ellos. Y el tercero, a la hora de que Trump toma todos estos discursos discriminatorios diciendo los inmigrantes son criminales o los criminales se comen a los perros, a las mascotas, muchos de estos migrantes dicen yo no me siento identificado con esos comentarios. Entonces yo creo que sí hay una desvinculación en la cuestión minoría entre por ser de esta etnia, por ser blanco, por ser negro o por ser latino, tengo que siempre votar por los demócratas. No, pero yo hablaba no de las minorías, que luego pasamos a hablar del voto latino, que ha sido clave en estas elecciones. Pero las mujeres sin estudios universitarios votaron a Trump en su mayoría. Sí, entonces quizás es un tema también de es un tema de formación. educación. Sí. Es quizás una idea. Había un comentarista, creo que de Estados Unidos, que ha dicho, si Harris hubiera sido un hombre, hubiera ganado a Trump. Y yo creo que eso es verdad. No es que yo crea... Yo tampoco creo que Harris fue una candidata muy fuerte. Al revés. Y sobre todo fue una candidata de última hora, no elegida en las primarias. Muchos problemas, no ha tocado los temas que interesaba a la gente. Hay muchas razones. No es que no se entiende por qué ha ganado Trump, pero también creo que hay una verdad en esta asunción que si hubiera sido un hombre lo hubiera tenido mucho más fácil. Sí, yo creo que Estados Unidos todavía no están listos para una mujer presidenta. Y además para un una presidente negra. negro sí, pero para una mujer presidenta no. No, exactamente. Yo creo que eso también jugó un papel importante y puedo contribuir una anécdota. En unas midterm, yo estuve en una rally de Trump y hablé con mujeres, ¿no? Y entonces yo les puse en la mesa, bueno, hay esas sospechas que Trump toca a las mujeres donde no debería. Se voltea una de las mujeres a su hombre, a su esposo, y le dice, Bernie, tú también le tocas el trasero a las mujeres, ¿verdad? O sea, esa es la mentalidad que soporta el machismo, y de este tipo de mujer hay bastantes como para votar por Trump. Esa es una anécdota que me dejó, pero... Yo tampoco sé si todavía no es listo. Quizás otra vez no es listo. Si lo vemos a nivel global, el giro conservador, la ultraderecha, estamos volviendo o retrocediendo por lo menos en lo que son conquistas por parte de las mujeres. El tema de la economía. It's the economy stupid. Voy a ti, Ivo. Esa es la frase, ¿no?, que explica gran parte del éxito de Trump. Muchos de los encuestados a pie de urna dicen que están peor con Biden de lo que estuvieron con Trump, y eso les ha llevado a votar como han votado, aunque la economía y el empleo están en máximos, pero el tema de la inflación, es decir, lo que la gente paga al final en el supermercado todas las semanas, eso ha decantado a muchos por el voto.
El 70% de los entrevistados dicen estar peor en Estados Unidos, de esos encuestados a pie de urna. Y el país está muy polarizado. ¿Es creíble ese tipo de encuestas? ¿Es realmente así o es el discurso de Trump que ha calado ese discurso apocalíptico durante los últimos 4 años? Para poder responder eso tengo que tomar el punto anterior, porque cuando les escucho a todos, por eso es que están sorprendidos por los resultados, porque yo creo que Europa ha estado respirando en una bolsa y se están dando opiniones que no tienen correlación con la realidad. Aquí no se ha sentido eso del discurso machista que yo sí leo en los medios europeos. Aquí, por el contrario, lo que se ha sentido es que la candidata Harris no daba la talla, la gente se reía no por mujer, ella dejó muy mal parada a las mujeres, porque candidatas como Clinton, que eran candidatas bien formadas, perdieron en ley, pero eran personas formadas. El problema de Harris es que es una persona completamente anodina que ha llegado al cargo por cuotas. Eso hay que decirlo, porque eso no favorece al feminismo. El feminismo no se compone por cuotas, se compone por igualdad de derechos. Es una cosa muy distinta. Entonces, aquí lo que hay que tratar de entender es que Trump captó al electorado en los descontentos. Eso que están diciendo la economía es absolutamente cierto y se asocia directamente con la guerra de Ucrania, en donde cada vez que viene Zelensky, viene y sale con un montón de dinero. Entonces, claro, Trump se burla y lo llama, este es el mejor vendedor del mundo, porque viene aquí y dice una cosa y se va lleno de plata. Entonces, eso caló profundo, pero esas ideas de machismo, que si Estados Unidos no está listo para una mujer, por supuesto que está listo. Además, esta señora jugó con el factor racial y jugó mal. Ella es hindú, sus antecedentes son esclavistas irlandeses. Esa carta con los negros, el voto negro no lo apoyó, se fue completamente, no solo el voto latino, los negros de Georgia. El afroamericano ha quedado muy dividido, sí. Claro, completamente. Entonces, repito, es una claridad de mensaje lo que le faltó. El Partido Demócrata tiene que reestructurar su mensaje, porque fue el mensaje y la imposición de una candidata no democráticamente lo que faltó. Desde el 52 no metían un candidato sin primarias. Este país aprecia mucho la democracia interna y eso no voló dentro del electorado. Son muchas las claves, pues, que explican los malos resultados de Kamala Harris en estas elecciones. El otro tema, hemos hablado de la economía, el otro tema fue la inmigración, el miedo a la migración masiva. Sorprende que muchos migrantes demócratas de toda la vida hayan optado por el candidato republicano, pese a sus mensajes claramente xenófobos, por lo menos desde el punto de vista europeo. Escuchemos a algunos votantes. Soy inmigrante. Llegué aquí durante la presidencia de Trump y me fue bien. 2 años después, con Biden, me resultó imposible progresar y continuar con mi vida aquí. Ahora esta victoria significa esperanza para mí, para mi familia y para los que me rodean aquí. La frontera. Lo más importante para mí es el control fronterizo. Que se cierre la frontera y que luego se hagan las cosas. Muchos demócratas votaron a Trump porque están sufriendo los altos precios del gas, de los alimentos y del alquiler. Bueno, está claro que el voto latino ha sido clave para la victoria de Trump, un 13% más que en 2020. Ya estábamos escuchando algunas de las ideas, Diana, Ivo. Un 45% de la comunidad latina. Eso es mucho, sobre todo teniendo en cuenta esos comentarios. ¿Cómo se explica? Bueno, yo creo que hay varias razones. Yo también creo que hoy día, tanto en Estados Unidos como en otros países, un tema no solo es el tema, también es un símbolo para algo. Y si hablamos sobre migración, tanto en Europa como en Estados Unidos, quizás un poco más en Europa, pero también ahí, es también el sentimiento de la gente que tiene menos dinero, que sus hijos no llegan a una subida social, que hay muchos peligros en todo el mundo, que no saben cómo pagar las cuentas hasta mañana. Y buscan a algún culpable. El chivo expiatorio, los problemas. Exacto. Yo creo que eso es parte del problema. Por supuesto hay un problema con inmigración y hay que encontrar una política adecuada para contestar a las preguntas que tiene la gente, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que ese problema tiene 2 lados, uno real y el otro imaginario o como lo queremos llamar. Ahora, bien, Trump lo que hace en este tema, lo que hace en casi todos los temas es proponer una solución fácil. Y eso le gusta a la gente. Y yo creo que da igual, por ejemplo, en Alemania también tenemos el fenómeno que hay también mucha gente cuyos padres han venido de otros países, que fueron inmigrantes y que ahora dicen, sí, pero
vinimos ahí, trabajamos mucho, intentamos hacer nuestra vida y ahora todos quieren hacer lo que le da la gana. O sea, y cobrar los dineros que entonces nos quitan a nosotros, etcétera, etcétera. Sí, sociológicamente es el problema de la primera y la segunda generación. O sea, siempre la generación que llegó, que se nacionalizó, tiene mucho en contra de nuevos migrantes llegando. Eso se ve en Francia, donde hay migrantes de segunda generación que votan Le Pen y todo eso. Eso se ve el fenómeno en todo lado. Yo creo que eso es muy importante en esa elección. El que está ahí quiere defender sus derechos ya adquiridos y ve a los que llegan como una amenaza. Y una de las soluciones fáciles, espera un momento, Diana, enseguida te paso la palabra, una de las soluciones fáciles es precisamente cerrar fronteras, aparentemente, y deportar a 11 millones de indocumentados. 11 millones de indocumentados. Mi pregunta a los dos que conocéis mejor América Latina, ¿es posible desde el punto de vista logístico y es tan fácil y es una solución? Habrían dado muchos números, de 11 a 15 millones. El último número que dieron es 1 millón de migrantes al año. Eso si se logra, traería un costo de $88 millones al año. Y haría que la agencia encargada de migración y control, la ICE, se convertiría en la agencia más grande, aún más que la DEA. Yo la verdad no lo creo posible, simplemente por el costo que esto implica y porque al final tiene que haber un país que los reciba. México hasta ahorita ha dicho no queremos el regreso de la política Remain in Mexico, regresar a México, que significaba que todos los que venían de otros países que no fueran México tenían que, a la hora de ser deportados, México los tenía que recibir y luego México los iba a mandar a otros países. Y ahí se pone muy complicado porque la gente que ahorita más migra a Estados Unidos es gente que viene de Cuba y gente que viene de Venezuela, y Cuba y Venezuela no tienen un acuerdo para aceptar a los deportados. Entonces es un juego que al mismo tiempo es contraproductivo hasta cierto punto, porque la economía, sectores como la industria de salud y agricultura dependen mucho de estos ilegales migrantes. Que están trabajando, todo hay que decirlo, para nuestros usuarios que están trabajando además en el país y aportando Trabajan al y aportan PIB. mucho, pero yo sí creo que a pesar de todo esto, de lo difícil que es, Trump ha hecho campaña electoral con este tema, que va a tener que dar unos primeros pasos simbólicos, y uno de ellos va a ser seguramente continuar construyendo el muro entre México y Estados Unidos, la frontera, en las pocas partes en donde no existe. Ese muro no es efectivo. Lo que es efectivo es que el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, envíe los migrantes deportados al sur de México. Luego vamos a ver ese tema que es muy interesante, las repercusiones en México. Acabas de estar en el Triángulo Norte, Buocat. Hablamos de las repercusiones que tiene en el propio Estados Unidos. ¿Qué repercusiones podría tener en el Triángulo Norte la devolución de todos esos indocumentados? Sí, sería terrible, porque la 10ª parte, por ejemplo, de la población de Guatemala, o sea, 2 millones de guatemaltecos, 1 millón de hondureños, también la 10ª parte de la población, están viviendo mayoritariamente ilegales en Estados Unidos. Y cada año se van 300,000, incluyendo los que van del Salvador, más los 500,000 que llegan del Darién por Colombia, Panamá, por esta jungla. O sea, como tú dijiste, casi 1 millón que llegan hacia la frontera. Si Trump devuelve a esa gente, se cae la economía, tanto de Guatemala como de Honduras. En Honduras, las remesas de estos hondureños que están trabajando muy duro por debajo del sueldo mínimo y todo, aporta el 27% al PIB. Y en Guatemala es la 8ª parte. Y si ese dinero hace falta, porque si se compara, solamente quedan en ayuda a los Estados Unidos. Entre todos los departamentos, todos los ministerios, son 600 millones al año para los 3 países del Triángulo Norte. Eso no es nada en comparación con 23,000 millones de dólares que llegan al año a estos países. Entonces se cae la economía y esos países que tienen un índice de pobreza del 2/3 de la población caen en la miseria absoluta. Hemos escuchado aquí los problemas en el panel. Ivo, ¿es factible esa deportación de todos los indocumentados? Puertas adentro no se habla tanto de ello como de poner una especie de reordenamiento en las relaciones hemisféricas. Eso tiene que ver con México, con Centroamérica y también el caso venezolano, que ha sido muy hábilmente citado aquí por Diana. Es importante eso. Entonces hay que entender que lo que está puesto sobre la mesa es un tema que tiene también que ver con las erogaciones que dieron algunos gobiernos demócratas trayendo personas y dando dinero y dando hoteles y una cantidad de cosas. Hay países como Alemania que tuvieron que enfrentar el tema. Ya a Scholz le tocó también deportar gente. Es decir, aquí hay que empezar a ordenar el problema porque si no, Trump está actuando como buffer también para controlar los sectores más radicales, porque quien se pone a negar
que el tema migratorio ilegal es muy grave, entonces va a tener un problema de resurgimiento de movimientos que están paralegales prácticamente tratando de parar eso a su manera. Entonces hay que poner que el Estado tenga presencia, que es lo que Harris no hizo en los 3,5 años en los cuales se le dio el tema. Entonces lo que se quiere es... Queremos una política clara. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Queremos el muro o no queremos el muro? ¿Qué vamos a hacer con los países vecinos? ¿Cuáles son los términos que vamos a lograr con México, con Centroamérica? Hablarla claro, porque el tema migratorio aquí no se trató. Y como no se trató, la gente le empezó a buscar las vueltas y, por supuesto, empezaron a degenerar situaciones como que supuesto Tren de Aragua, un movimiento amponil venezolano, tenía ramificaciones en diversos estados norteamericanos, haciendo la zozobra de la población. Aquí la gente no está acostumbrada a eso y actuó muy rápidamente y eso generó una matriz de opinión, que es sobre lo cual se monta parte de esta campaña. De todos modos, regular el tema migratorio creo que es una de las grandes tareas titánicas de todos los gobiernos, de los europeos, también del gobierno estadounidense, por reacción también del gobierno mexicano, obviamente, siendo el país que hace frontera por varios miles de kilómetros, pero con todo, para la economía estadounidense, esos indocumentados que están trabajando en el país aportan a la economía, aportan también a las cajas sociales. ¿Es tan fácil prescindir de ellos? Bueno, habría que regularizarlos, que es lo que ha intentado también Biden y no ha conseguido, que es quizás una de las cosas también que le han pasado factura en estas elecciones? Es que eso es muy importante, eso también tiene antecedentes en Europa, cuando los braceros de Ucrania venían a Polonia, los de Polonia a Alemania. Esto es muy importante tratar de entenderlo. Lo primero es cuantificar el tema y no dejar simplemente una política de fronteras abiertas. Ha habido cierta prensa con falta de vergüenza que dice, no, el problema que quiere inmigración es inmigración ilegal y todo. Yo fui inmigrante legal en Alemania y yo conozco una parte que los alemanes no conocen que se llama Auslandsamt y estuve allí año a año regularizando mi situación y les puedo decir que eso no es más benévolo que la que sucede en Estados Unidos. Entonces, aquí lo que se trata es de ponerlas, por supuesto que hacen falta estos braceros, pero muchos de esos braceros, por ejemplo, mexicanos, son personas que no vienen a vivir acá, son personas rotacionales, ellos vienen, trabajan, se vuelven a su casa. Entonces, esto es muy interesante, repito, lo primero es cuantificar el tema, dejar la especie de discurso retórico y ponerle papel y lápiz, que es lo que todo el mundo está pidiendo. Por supuesto que se quiere una migración regularizada, sostenida y todo aquello. Lo que está pasando es que no se quiere experiencias como la de los Marielitos de los 80, que países simplemente abran sus desagües humanos para traer lo peor y entonces, por supuesto, la gente aquí sufrir todas esas consecuencias. Más recuérdese, la población americana. De lo peor, digo yo que también habrá eso también. No solamente vendrá lo peor. De todos modos, vamos a ver si Trump lo logra regularizar esa migración, porque llevan intentándolo todos los gobiernos. Son unas elecciones, ya lo vemos, trascendentales para Estados Unidos, pero también para el resto del mundo. Aunque ni América Latina ni Europa son prioritarios, digámoslo claramente, para Trump, sobre todo en Europa, temen el impacto de una nueva era Trump. Veamos por qué. Trump cuestiona el compromiso de asistencia de la OTAN. Si Rusia ataca, Trump no quiere proteger a los países miembros que no gasten el 2% de su producción económica en defensa, tal y como se acordó en la OTAN. Alemania lo cumplirá en 2024, pero no hay garantía para los años siguientes. Hasta ahora, Estados Unidos ha sido el mayor proveedor de armas de Ucrania. Según Trump, es Europa quien tendría que encargarse de esto. Presume de su cercanía con Putin y supuestamente quiere poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas. Los expertos temen que sea una paz hecha a medida de Rusia. America First. Trump también presiona económicamente a Europa. Quiere imponer aranceles del 10 al 20% a todas las importaciones. En el caso de China, incluso del 60%. Para un país exportador como Alemania, que ya de por sí no está en su mejor momento, sería un duro golpe. Puede avecinarse una guerra comercial. Europa podría además verse dividida entre los dos bloques proteccionistas, Estados Unidos y China, sus principales socios comerciales. ¿Está Europa preparada para el regreso de Trump? Llevan años diciendo que están preparados. Antes de entrar en Europa y esa guerra comercial a la que tienen tanto miedo aquí, quiero hacer un alto todavía en México y preguntarte, Diana, porque has escrito un artículo precisamente sobre las relaciones entre México y Estados Unidos. Y en México también le tienen mucho miedo a la llegada de Trump porque ha anunciado aranceles muy fuertes sobre los productos que se fabrican precisamente y porque es el principal socio comercial ahora mismo de Estados Unidos.
Trump ve realmente a México como el patio trasero que China tiene en América, ¿no? Básicamente. ¿Es por eso que le tiene tanta tirria y está dispuesto a plantar aranceles tan altos a los productos mexicanos? ¿Y cómo se ve desde México eso ahora mismo? A ver, claro, México ha sido un foco de críticas en su campaña y es parte que le ha dado tantos puntos en su círculo más duro, más conservador. Pero creo que, aunque la relación sea asimétrica entre México y Estados Unidos, ya hay una dependencia económica muy fuerte. Con el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos ha sido el de los que más se ha favorecido de comerciar con México y también México. Entonces, por eso creo que aunque va a ser una relación muy difícil y estas amenazas de subir aranceles al 100%, al 200%, ponen a muchos industriales y a México a temblar. Al mismo tiempo saben que la experiencia dice que Trump habla mucho y al final hace poco, al menos en términos comerciales. Claro que hay una amenaza y no estoy tratando de hacerla menos, pero si comparamos el gobierno anterior de Trump, en el tiempo en el que quería cerrar la frontera, al final no lo hizo solo por muy poco tiempo. Y yo creo que aquí México es muy pragmático y va a lograr dar concesiones a Trump, porque al final Trump es un hombre en el que su política exterior y su política comercial se basa en transacciones. Tú me das una concesión, yo te doy otra. Así que yo creo que México va a tener que sincerarse y la realidad es que sí, México ha dejado entrar muchos productos chinos, muchas empresas chinas disfrazándolas de mexicanas. Es un secreto a voces en México. Las cifras no lo dicen, pero todo el mundo habla de eso. Entonces México va a tener que hacer su tarea a decir, bueno, seamos sinceros, ¿qué productos realmente se producen en México? Porque la amenaza es creíble. Biden sabía de esto, pero lo dejaba pasar. Entonces creo que México tiene que hacer la tarea de, nos importa tanto la integración comercial que por hecho, hay que decirlo, México es el país de donde los migrantes que viven en Estados Unidos más regresan a su país porque dentro de la situación de inseguridad a México le ha ido bien. También hay 4 millones de esos 12 millones de ilegales son mexicanos, es decir, que son los que más deberían temer quizás esas políticas de deportación de todos los ilegales. Sí, hay un temor en la comunidad mexicana inmigrante sobre las deportaciones, sobre todo el dividir familias, sí existe. Y también el mayor temor es si van a poder vivir con un ingreso en México. ¿Y qué va a pasar con esas remesas si no llegan a México? ¿Cómo ves tú la política exterior de Trump con respecto a Latinoamérica? Vemos México, vemos con Javier Milei si hay más sintonía. Es un tema también de transacciones, va a ser sencillamente más pragmático, no le va a ir tan mal a Latinoamérica. Eso depende, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Guatemala y Honduras, pues hay tratados de libre comercio que han dañado prácticamente a toda la agricultura de los pequeños campesinos y todo. Yo no sé cómo Trump va a accionar en ese campo, pero en general yo creo que la línea contra Maduro en Venezuela va a ser más dura como era antes, ¿no? Innecesario. Y claro, después de las elecciones, pero eso va a ser otro problema, que vamos a ver otro éxodo de venezolanos que no están contentos con la reelección, que era un fraude claramente de Maduro. Entonces ahí hay una presión muy grande, pero quiero retomar la otra pregunta, si Europa está preparada. No está preparada. Europa no ha hecho sus tareas en cuestiones de defensa, sobre todo... Hay una Force Task, como se llama en Bruselas, que dice estar preparada. Sí, pero una cosa es... En alemán hay un dicho, cuando yo ya no sé qué hacer, yo fundo un grupo de trabajo y es precisamente eso lo que ha hecho Europa. Nadie creyó seriamente que Trump, un criminal, un mentiroso, fuera reelegido. Aquí se veían las cosas muy diferentes que, como Ivo dijo, que allá en Estados Unidos. Entonces yo creo que vivíamos en una burbuja de ilusión de creer que Kamala Harris iba a ganar. No se preparó ni en cuestiones de defensas ni en cuestiones económicas. Y la respuesta debería ser, y esto es la crisis del gobierno alemán, cae muy mal, una fortificación de la Unión Europea, de un núcleo de países para ir más adelante y enfrentar los macronistas. ¿Cómo lo ves tú precisamente con esta crisis de gobierno que tenemos ahora mismo en Alemania, esa guerra comercial que se avecina y la necesidad de seguir financiando esa guerra en Ucrania si Estados Unidos bajo Trump se retira? Alemania está bajo muchísima presión ahora mismo, ¿no? Sí, Alemania y toda Europa, porque no está preparados. Eso es un tema que hubiera sido tan actual con Harris como con Trump,
O sea, tanto Europa como todo el oeste está siempre confiando en que el Big Brother América ya lo soluciona en cuanto a la defensa, en cuanto a muchas cuestiones. Y no es así. Y en teoría hubiéramos tenido que preparamos ya hace muchos años en el oeste. Por ejemplo, hablando de la OTAN, Trump dice que va a sacar a Estados Unidos de la OTAN, quizás. Pues no es tan fácil no es tan fácil como dice, pero de todos modos, ¿cómo se han preparado los países de la OTAN? ¿Qué han hecho en los últimos años cuando todavía había posibilidades? Porque ahora estamos en una situación con dos guerras y una en Ucrania. Desde mi punto de vista, el problema es no solo si va a suprimir los apoyos. Trump tiene una relación con Putin, con Rusia, y nadie sabe exactamente en qué consiste. Nadie sabe si hay gente cerca de Trump que está hablando con gente cerca de Putin. Nadie sabe si mañana da las manos o habla con otros autócratas, sea donde sea. Todos sabemos cuáles son sus amigos. Es Orbán, y por el momento Orbán y otros autócratas. Húngaro para... Exactamente. Y por el momento ha sido bastante claro en los mensajes que mandó a China o hablando sobre China, pero sus otros amigos, y ha llamado a Putin amigo, ha llamado a Orbán amigo, son amigos de Xi Jinping en la China. Así que... Pero es que Europa no tiene que hacerle un pedido de cosas a Estados Unidos de lo que Estados Unidos debe de hacer. Realmente Europa no ha asumido la responsabilidad, y en especial Alemania fue muy cómoda muchos años viviendo de un gas barato de Rusia, dejando que Estados Unidos pagara por la seguridad y vendiéndoles carros muy caros a China. Y esa estrategia es fallida. De esa dependencia de Europa de Estados Unidos se ha hablado, creo que en prácticamente todos los paneles aquí. Ivo, quizás desde el otro lado del Atlántico se sepa más cuál es la relación que tiene Trump con Putin. Putin decía estos días que no había mantenido esas conversaciones que dice Trump haber mantenido con él durante los últimos años. Ha dicho, creo que hasta 7 llamadas telefónicas mantenidas con Vladimir Putin. ¿Es realmente capaz de acabar con la guerra en 24 horas, si no me equivoco, dijo la última vez? Incluso quizás menos tiempo, y les voy a dar una variable que hay que considerar, que le ha repetido Trump en todos sus discursos. Él dijo que al día siguiente de tomar posesión va con 3 palabras: drill, baby, drill. Eso significa reactivar toda la agenda del gas norteamericano, que es monstruosa. Es una agenda que puede copar los mercados y eliminar a Estados Unidos como consumidor y hacerlo que sea autosuficiente energéticamente de una manera impresionante. Eso cambiaría totalmente el panorama geopolítico de relaciones con el Medio Oriente y con Rusia, y situaría a Estados Unidos en una capacidad de negociación muy importante. Eso es muy importante añadido, porque lo que estamos viendo, muy bien lo dijo ahorita Diana, lo dijo Burkhardt también, en el sentido en que la OTAN era el secreto de aquellos presupuestos cuando Schäuble nos decía, tengo los presupuestos equilibrados. Claro, porque se salían con la suya con 1.1 y 1.2, y Estados Unidos le pagaba el resto. Eso hay que decirlo, hay que hacer autocrítica, no podemos seguir mintiéndonos. Europa no solamente no se preparó, sino que jugó al vivo, callando muchas cosas y haciendo una prensa inflamada de una retórica que no tiene nada que ver. Aquí hay que hablar las cosas claras. Parte de la crisis que tiene Alemania es el problema energético y el problema que tiene con los presupuestos internos de defensa. Entonces, por supuesto que estamos en una crisis autoinfligida en el caso alemán, y en el caso norteamericano va a venir un reordenamiento con Europa. Eso es lo que va a venir. Se va país por país seguramente, y con la Unión Europea después, un reordenamiento de relaciones. Y más, quizás conviene recordar, tienes razón, que durante muchos años Alemania no ha cumplido con ese 2% del PIB, pero ya cumple con ese 2% del PIB precisamente gracias a una guerra a las puertas de casa, ¿no? Diana, ¿qué vas a decir? Y es que en Europa y en el mundo tiene que quedar muy claro que la política exterior de Trump es aislacionista estratégicamente. Creo que cada vez en Estados Unidos y también en Europa es más difícil decir por qué estamos financiando una guerra. En el caso de Alemania es muy claro, es una guerra en Europa, es para parar la influencia rusa y la influencia de Putin. Pero en el caso de Estados Unidos, ya los argumentos están faltando. Entonces, esta política aislacionista sí va a ceder terreno a dictadores como Xi Jinping y como Putin, sí lo va a hacer, pero por otro lado va a tranquilizar a su electorado. Yo creo que sí es capaz de terminar la guerra en Ucrania, porque aparentemente ningún lado puede realmente acabar con sus metas. O sea, lo que
Trump hacer es llamar a Zelensky y decirle tú no recibes ya más un centavo, a no ser que sea un crédito, pero no ya así como donación de parte de Estados Unidos. Y va a llamar a Putin, deja al resto de Ucrania tranquilo, hacemos un cese de fuego y Ucrania tendrá que aceptar los términos de Putin. Eso es lo que yo presiento que va a suceder, ¿no? Sí, te veo asentir. Lo temo, porque no solo es lo que pasa ahí, es el símbolo que da. O el significado a otros autócratas. Porque si una vez das paso a un autócrata, los otros pensarán, pues nosotros también. Entonces viene Taiwán. Exactamente, eso es lo siguiente. Y es una guerra entre, no son ideologías, son formas de gobierno. Es una guerra entre autocracia y democracia. Autocracia, democracia. Veo que Ivo quiere decir algo al respecto. Sí, un punto, por favor. No europeicemos la perspectiva. Hay que verlo desde el punto de vista. Por eso te tenemos a ti ahí, para no europeizar. Sí, por eso. Ucrania se está quedando sin juventud. Es decir, esta guerra hay que pararla por el desangre. Ucrania ya es un paciente en coma que vive con el ventilador del dinero internacional. En lo que eso se desconecta, ese país se viene abajo. Entonces, Rusia está creciendo económicamente. Hay que entender con realismo político lo que está sucediendo. Hay que parar la guerra para reconstruir a Ucrania, porque no va a haber Ucrania. Es decir, no es que no hay guerra, es que no va a haber país. Y Zelensky tiene que dar paso a otras personas que van a proponer situaciones de reconstrucción del país. Es muy grave lo que está pasando allí y no hay que verlo solo en términos morales. Todos sabemos que Putin es un autócrata, todos sabemos que esto es guerra, pero es un país atómico, es un país que tiene otro nivel y por eso las reglas de juego aplican de manera diferente, porque puede cambiar todo de un día a la mañana. Aquí no se trata de igualdades ni posiciones de buenos y malos, sino de lo que conviene a todos para que sea lo menos malo posible. Ivo, gracias, pero quizás también sí que estamos de este lado de Europa y tenemos la guerra de Ucrania más cerca y también escuchamos a los ucranianos que quieren decidir sobre su futuro. Porque ha empezado la guerra de Putin. Porque lo ha empezado, porque él se siente en una guerra entre diferentes formas de gobierno, es un gesto imperial que hizo. Esa es una manera importante de entender las cosas, pero también hay que verlo del otro punto de vista. Acá se ventila mucho que la OTAN arrinconó a Putin. Entonces, si eso se pudiera calmar y llevar a los actores a diálogo y que la diplomacia tenga la palabra, es posible que estemos cerca de una solución. Repetimos, yo creo que cualquier solución en la que Ucrania tenga que ceder una gran parte de su territorio no es una solución que vaya a llevar el resultado que queremos. Y la guerra de Israel es más importante, la guerra en Gaza es más importante para Estados Unidos que lo que está haciendo en Ucrania. Como siempre, una guerra de narrativas también. Muchas gracias, Ivo, en Pensilvania, en Estados Unidos. Diana Luna, Burkhard Bierke, Jennifer Wilton. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Como ven, es un tema que nos seguirá ocupando. Seguiremos con Trump unos años, seguiremos haciendo programas y también sobre el gobierno alemán y la crisis que atraviesa ahora mismo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.